sección En Contexto. El análisis más allá de los hechos. Esto es En Contexto. Pensini con todo. Cinco y 38 minutos y tenemos ya en línea a Luis Vicente León, presidente de Data Analysis. Luis Vicente, siempre bienvenido al programa. ¿Cómo estás? Un gran abrazo, Pedro, encantado de hablar contigo. Sí, no sé qué pasó, te estábamos esperando aquí en el programa, pero uno se complica y seguramente la ciudad que está complicada hoy te retrasó un poquito, pero quería saber tu importante opinión sobre lo que ha ocurrido hoy en la ciudad de Caracas y movimiento político, actividad ciudadana, para que me comentes, por favor. Sí, bueno, mira, yo la verdad creo que estamos primero en un día especial, la celebración del 23 de enero, igual que un 1 de mayo, igual que, o sea, hay algunas celebraciones que son hitos en el proceso político, y cuando estás en un año electoral eso siempre tiene esteroides. Gente, porque el sistema político pues intenta de alguna manera llamar la atención, aprovechar los momentos, incrementar su presencia pública, probar su capacidad de movilización. Es decir, tú estás normalmente en un año cualquiera viendo hitos, pero en un año electoral los hitos se convierten en momentos en los que cada quien quiere mostrar su capacidad de movilización, entrenarse en lo que puede hacer en la calle, mostrar sus fuerzas al resto de tus mercados políticos, etcétera. Entonces, a mí me parece que es normal, perfectamente normal, lo que vimos hoy, las dos fuerzas básicamente intentando mostrarse en algunos actos significativos. Podemos decir que estos actos de hoy son extremadamente llamativos y que muestran la fuerza de uno u otro. La verdad es que ninguno de los dos va a mostrar su fuerza real en un evento de calle, como no sea cuando estamos refiriéndonos a eventos de calle, digamos ya distintos, eventos de calle que no son manifestaciones convencionales. Es decir, pero en una manifestación convencional, tú lo que estás mostrando es tu capacidad de llamar gente, pero no ni tu tamaño ni tu fuerza. Al final de cuentas, nosotros hemos visto en Venezuela movilizaciones que fueron absolutamente multitudinarias, que fueron masivas y que nunca mostraron realmente las proporciones de fuerza en Venezuela. Yo soy encuestador, por lo tanto quizás tengo un sesgo. Nosotros podemos ver cuál es la preferencia y el respaldo de la población en sus propios hogares. Lo preguntamos, lo medimos, lo seguimos y sabemos perfectamente cuáles son las dimensiones o tamaños. Ese tamaño de preferencia no tiene que ver necesariamente con la capacidad de movilización de los players, de los actores, porque una gente que quiere cambio puede estar dispuesta o no a salir a la calle a mostrarse, sobre todo en un país donde mostrarse o marchar puede tener costos. O sea, puede tener costos primero de tener que dejar tu trabajo, porque el 23 de enero no es un día libre. Eso quiere decir que tú podrías tener que irte de tu actividad y de tu trabajo para una marcha, en un momento en el que tú necesitas plata para poder pagar la comida. O sea, eso ya no está planteado en la Venezuela de hoy, mucho menos en este momento. Por lo tanto, estos son inicios de manifestaciones políticas que probablemente más cercano al proceso electoral van a ir calentándose, incrementándose y mostrando mucho más un poco las capacidades de movilización, pero nunca la fuerza de las partes, la fuerza, digamos, electoral de las partes. Esos son procesos muy distintos que se miden más en estudios de opinión pública que en una medida de cuánta gente movió uno u otro. Yo me recuerdo que Alfaro Ucero, siendo candidato a Acción Democrática, tenía 3% de las encuestas y llenó completa la avenida Bolívar en Caracas. Y o sea, ¿qué te decía eso? Nada, te decía que los adecos tenían conocimiento de cómo mover gente y que gastaron mucha plata en caña. Pero fíjate una cosa, que
hoy por primera vez vemos que se hacen dos movimientos por parte de oposición y gobierno enfrentados uno al otro en la misma cancha, por decirlo de alguna manera, y me pareció prudente por parte de la oposición hacer un discurso temprano y evitar cualquier conflicto, que no pasó nada, gracias a Dios. Pero fíjate que las primeras presas que fueron hoy fueron las meninas, porque las protegieron entre unas cárceles y era para protegerlas, y yo apoyo todo lo que se ha hecho, porque mira, sería muy triste que se haya hecho ese esfuerzo y traerlas acá y que pudieran haber sufrido cualquier cosa por un movimiento político. Pero no solamente está pasando aquí, pasa en Argentina, pasa en Francia, en distintos sitios donde la gente se manifiesta políticamente. O sea, me parece que dentro de todo salió todo bien. No sé cuál es tu opinión. No, totalmente, pero es que no, son expresiones absolutamente convencionales. En todos los partidos hay manifestaciones políticas, la manifestación política fue completamente pacífica, no, tampoco es que estamos hablando de manifestaciones multitudinarias, no es verdad. Es decir, no había ninguna manifestación multitudinaria hoy, lo que había gente, pero no son de las marchas que nosotros conocimos en esta ciudad. O sea, no estamos ni cerca de esos procesos. Entonces, al final, que tú salgas, que manifiestes tu opinión, es bienvenido, es legal, es permisado, que las dos partes cuidaron de que no hubiera conflicto, me parece perfecto. O sea, no pasa nada. Ahora, me parece más, digamos, complejo, mucho más que la medición de estos actos de hoy. Me parece muchísimo más complejo analizar lo que ha sido, por ejemplo, las acciones jurídicas del gobierno venezolano en los últimos días, en contra de algunos actores que, bueno, digamos, yo no soy investigador privado ni tengo información privilegiada, por lo tanto, yo nunca sé si alguien es culpable o inocente de algo de lo que es acusado. Yo simplemente parto de la premisa constitucional de que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Por lo tanto, esa es mi visión. Yo no estoy diciendo que alguien tenga razón o no de investigar. Pero claro, en un proceso, en un año electoral, en el medio de polarización, cuando tú comienzas a ver que el gobierno ataca abiertamente a players en el sector sindical, cuando estamos a la puerta de incremento de ingresos laborales, pero con debate sobre el tema legislativo, jurídico, del salario, etcétera. Cuando tú te metes contra actores que han hecho investigación sobre los temas militares, periodistas, cuando la ley que tú estás sacando al ruedo de manera, digamos, severa es la de las organizaciones no gubernamentales, bueno, yo no puedo decir que vaya a pasar algo malo, pero hay que levantar las alertas, porque es como una especie de inicio al proceso de radicalización política que sí puede caminar de una manera compleja en los próximos meses de campaña electoral. Es así. Bueno, sin embargo, hay otros partidos que también están ofreciendo algunos candidatos de oposición. Lo tiene Acción Democrática, que no participó en esa plataforma de elecciones primarias, por decirlo de alguna manera. Y tenemos algunos otros también candidatos que se ofrecen por ahí, como el Conde del Guácharo y otros. Y si nos puedes ilustrar un poco con este tema, por favor. Mira, a ver, Pedro, lo primero es que nosotros no podemos ser constitucionalistas para unas cosas y para otras no. O sea, resulta que nosotros hemos dicho explícitamente que hay que buscar una solución al tema de las inhabilitaciones políticas, porque la Constitución venezolana es explícita, indicando que una persona no puede ser inhabilitada sin una sentencia firme del juez. Por lo tanto, nosotros defendemos los derechos de las personas inhabilitadas que no hayan sido inhabilitadas en un juicio que tiene una sentencia firme. Eso, pues, para mí, eso es una posición política que yo he manifestado de todas maneras posibles. Y por lo tanto, creo que tanto María Corina Machado como otros líderes políticos, María Corina Machado la menciono básicamente porque es evidentemente la líder favorita o digamos, la primera en las encuestas, pero también el resultado victorioso de las elecciones primarias opositoras, pero al final hay un montón de otra gente que tiene situaciones similares que también tendrían el derecho de ser revisadas. O sea, esa es mi posición constitucional. Pero si esa es mi posición basada en la Constitución, yo no puedo decir que una persona que tiene el derecho constitucional de ser candidato presidencial
es un bicho, un desgraciado, un comprado, porque aspira a ser presidente y no lo quiso hacer a través de las elecciones primarias internas de la oposición institucional venezolana. Es decir, yo creía que era un buen evento la elección primaria y creo que los mecanismos para buscar la unidad en la oposición son importantísimos y que además probablemente la única vía para resolver el problema es tener un candidato unitario que pueda unificar a la oposición y motivarla al voto. Pero eso no quiere decir que lo que yo crea, yo tengo el monopolio de la verdad. Hay personas en Venezuela, hay líderes políticos que sienten una cosa diferente, que creen que las elecciones primarias entre partidos tradicionales no era una buena idea, porque valía la pena buscar alternativas distintas, no solamente búsqueda en el plano político, partidista de gobierno, sino también en la propia oposición. Entonces, a ver, ¿tiene derecho esa persona a ser candidato? Pero claro que sí. O sea, ¿cómo es que tiene derecho una y no tiene derecho otro? Uh-huh. Todos tienen derecho, que a mí me hubiera gustado que fuera uno solo, sí, pero derecho, yo no puedo atacar ni criminalizar el derecho que tiene cualquier otro actor a presentar su nombre al juego político. Bueno, que eso debilita y fractura, sí, es verdad, pero al final la población debe tener también el criterio para aglutinarse alrededor de que considera que la mejor opción del país. Fíjate que en Barinas, por ejemplo, hubo candidatos unitarios de la oposición, no hubo un candidato de la oposición institucional que fue mayoritario y que unificó el voto y ganó, pero había otro candidato. De hecho, ahí estuvo lanzado nada más y nada menos que quien venía a ser candidato presidencial, que era Claudio Fermín, y estuvo como candidato en Barinas. ¿Tenía el derecho? Sí. Ahora, la gente también tenía el derecho de decir, yo no voto por ti, yo me voy a aglutinar básicamente sobre quien yo creo que representa la unidad. Entonces, yo no puedo criminalizar a nadie por ese proceso. Entre otras cosas, porque además tienes un tema central, que es que la candidata favorita, producto de las elecciones primarias opositoras, tiene, yo he dicho, una inhabilitación, en mi opinión es inconstitucional, pero la inconstitucionalidad se convierte en un adjetivo porque desde el punto de vista empírico está inhabilitada. Se te dice, no está inhabilitada porque es inconstitucional. No, sí está inhabilitada inconstitucionalmente, que es distinto. Es decir, si ella va mañana para el Consejo Nacional Electoral a inscribirse, no se puede inscribir. Entonces está inhabilitada. Ahora yo estoy luchando, o el país lucha porque se resuelva ese problema. Pero el problema existe. No puedes obviar el problema. Y como ese problema existe y no sabemos hacia dónde va, ¿tiene o no tiene derecho otros actores a pensar, bueno, mira, si este problema no se resuelve, nosotros nos ofrecemos como alternativa, porque nosotros creemos que tenemos una oferta país, o un apoyo, o lo que sea. Ya tienen las ganas, pues, de ser presidente de la República. ¿Tienen el derecho? Claro. Y no solamente el derecho, sino que alguno de ellos también tiene un nivel de soporte que no se puede considerar despreciable. Es decir, así como sabemos perfectamente que María Corina Machado es el candidato unitario, el candidato de la oposición institucional, también sabemos que si ella endosa su voto hacia un candidato alternativo que ella escoja en conjunto con la oposición, ese candidato sigue siendo muy fuerte, pero pierde una parte importante de la votación, sí, porque no todos los que votan por ella votan por el sustituto, quien sea, pero además ese sustituto no lo conocemos. Sí. Acuérdate que cuando Maduro fue el sustituto de Chávez, arrancó con 25 puntos a favor y terminó un mes y medio después empatado con Capriles, pulverizó 23 puntos porcentuales de apoyo. Sí. Entonces todas esas cosas están vivas, y aquí hay actores, como tú lo nombraste, como Benjamín Rauseo, que no es hoy un candidato favorito, porque lo es María Corina Machado, pero si ella no está, toma fuerzas, y es un actor que tenemos que seguir. Claro que sí. Seguir políticamente. Claro, pero eso sería una buena pregunta de data análisis, una buena encuesta. Si María Corina va a endosar el voto a alguien por inhabilitada, ¿quién considera usted a quién se lo deberían de otorgar? O esa pregunta no es factible. No, vale, claro, y está
hechas, lo que pasa es que no son públicas. A Lorenzo Mendoza, no empecemos. Ana, tú tienes una obsesión. Te voy a contar. Bueno, pero a quién no le gustaría que él fuera presidente de Venezuela también. No me criminalice. No, para nada, imagínate, un actor fundamental del país, un empresario exitoso, una persona inteligente, seria, con experiencia, capacidad de gerencia. O sea, eso no es lo que estamos hablando aquí. Lo que pasa es que en el plano de la dirigencia política hay variables distintas. Claro. Entonces, y segundo, es que ya, por ejemplo, hoy, en la mente de los venezolanos, para que tú veas que ese nombre no está. Okay. Que estuvo y que fue fortísimo. A lo mejor si reapareciera, puede retomar posiciones. Sí, pero primero, él ha manifestado 1000 veces que no está en eso. No, su acción política no existe. No hay movimientos conocidos alrededor de la construcción de esa candidatura. Claro, sí, era echando broma, Luis Vicente, era echando broma, pero me dijiste, déjame contarte, y venías ahí con un beta que no nos enteramos, cuenta. No, lo que quería decir es que, a ver, primero la gente tampoco, cuando tú le preguntas en este momento, ¿quién todavía tienes un problema? Que es que una parte, un problema, una característica más que un problema, que en este momento la mayoría de la población que apoya a María Corina Machado quiere que sea María Corina Machado y cree que hay oportunidad, cree que hay opciones de que se habilite y que pueda participar. Es decir, eso hace que cuando yo te presiono a que tú me digas un nombre alternativo, una parte de la población te diga, no, es que va a ser ella. Entonces, claro, hasta que ese evento no se concrete, hasta que esa inhabilitación no se consume, no tenemos forma real de identificar la alternativa. Nosotros sí evaluamos nombres alternativos y los vamos poniendo, digamos, en los diferentes escenarios para probar quién correría mejor que quién. Pero al final también depende mucho de cómo se comporte esa campaña. Por ejemplo, mira, hay en muchas experiencias políticas en el mundo, un líder endosa a alguien que no necesariamente está en el plano político, puede ser un outsider, pero muchos además lo hacen con gente muy cercana a él, como mandando el mensaje de que en realidad quien se lance es él. O sea, imagínate por un momento que María Corina Machado escogiera un sustituto. ¿Quién, desde el punto de vista teórico, sería? Más allá de cuáles son las características personales de ese candidato. Si la mamá de María Corina Machado se llama Corina Parisca de Machado, es decir, Corina Machado. Tú podrías, por ejemplo, básicamente jugar, que se ha jugado muchas veces en la política, a lanzar a Corina Machado como candidata porque no está inhabilitada. Pero la gente no está votando por la mamá, está votando por ella. En un símbolo, construyes una simbología. Yo no estoy diciendo que eso vaya a pasar, y además no sé si la señora Parisca estaría dispuesta o en capacidad de hacerlo. No tengo ni la más remota idea. Estoy hablando de ejemplos académicos. A lo mejor el candidato es el esposo de María Corina Machado, que a lo mejor es una persona completamente desconocida para el público general, por cierto, abogado, serio, conocido, mucho más moderado, por cierto, o sea, alguien básicamente que podría jugar un rol sin ninguna duda desde el punto de vista, digamos, de campaña. Pero en realidad, él no estaría él por él, estaría como un comodín que representa a esa candidata. Es el caso de Michelle Obama en los Estados Unidos. ¿Por qué Michelle Obama? Porque Obama, él no puede ser candidato. Es decir, porque ya él no puede volver a ser presidente de Estados Unidos. Pero la simbología de Michelle Obama no es solo de ella, que es buena, sino que ella representa el regreso al símbolo de Obama como presidente de Estados Unidos en un recuerdo de elementos positivos que podrían ser muy superiores al de Biden en los Estados Unidos hoy. Entonces, a veces la política juega también mucho a estos procesos. Entonces, va por ahí la decisión que va a tomar María Corina Machado en el caso supuesto de que tuviera que buscar una alternativa. Bueno, no lo sabemos. A lo mejor sí, o a lo mejor no. A lo mejor se va
por un candidato más bien de consenso interno en la oposición que pueda ser potable para las diferentes partes, empezando por María Corina. Por ejemplo, o tú podrías decir que hay actores que corren muy bien, que son potables, como el caso de Gerardo Blait. ¿Por qué? Bueno, porque Gerardo es la cabeza de la comisión de negociación, que ha tenido que lidiar con todas las partes moderadas y radicales, que es un tipo por naturaleza profesional, objetivo, que trata de negociar siempre, que busca solucionar problemas, que ha tratado de ser el vínculo entre las partes en conflicto hacia el interior de la oposición. Entonces, ¿eso puede ser un actor? Sí, eso puede ser un actor. Pero está interesado. Claro. Bueno, de nuevo, yo te estoy hablando aquí de puras cosas académicas, yo no tengo al final ni idea de quién podría ser. Porque al final lo que sí sé es que para que sea potente esa sustitución si ocurriera, o sea, para que sea potente quiere decir, para que tenga una opción real, esa sustitución tendría que ser producto de una negociación triangular. Es una persona que necesariamente tiene que ser apoyada, aprobada, bendecida por María Corina Machado. María Corina Machado sí es un actor fundamental en la selección de cualquier sustituto si ese escenario llegara a existir. Si no hay forma de que tú no le entregues a ella ese derecho, porque de lo contrario siempre se va a generar una fractura que mataría las posibilidades reales de éxito de ese candidato. Por tanto, ella es una gran electora. Ese proceso ocurrió como producto de la elección primaria. Y ella además lo ejerce. Es decir, yo aquí, de nuevo, yo no estoy evaluando a la candidata, estoy evaluando los resultados de su estrategia. Y su estrategia ha sido positiva desde esa perspectiva. Ahora, triangular, ¿por qué? Porque paradójicamente, si el gobierno venezolano no siente que ese candidato es un candidato que no representa un peligro brutal para él, lo van tiene a un aceptar. costo de salida infinito, lo va a inhabilitar. Y por lo tanto, para que tú tengas a alguien que pueda correr, va a ser alguien que tiene que ser potable para todo el país. Dale. Mira, Luis Vicente, muchísimas gracias. Se me acabó el tiempo, pero muchísimas gracias siempre por tu buena opinión en tu contexto. Así que gracias por esta sección. Un gran abrazo, que esté muy bien. Igualmente, Luis Vicente León, presidente de Data Análisis. Vamos a una pausa y regresamos.